El libro del Éxodo es una historia de milagros y libertad. Narra la historia de Moisés, que le pide a un faraón egipcio que libere a los esclavos hebreos. Después de plagas y desastres, el pueblo hebreo huye hacia la libertad. Y Dios divide en dos el Mar Rojo. La historia culmina con la entrega de los 10 mandamientos, la ley de Dios, en la base de una montaña sagrada. Esta fenomenal saga constituye los cimientos de dos de las mayores religiones del mundo. La historia del Éxodo es la historia fundacional del judaísmo y el cristianismo. Es literalmente la historia de unos desamparados que se rebelan contra la opresión, se liberan de ella y se reivindican como el pueblo de Dios. ¿Esta historia es simplemente una leyenda religiosa o hay alguna prueba de que este fantástico relato de milagros y misterios sea cierto en realidad? Hace mucho que se considera el Éxodo como un importante relato espiritual de gran significación religiosa, pero imposible de demostrar. Sin embargo, los nuevos adelantos científicos han revelado sorprendentes pruebas de que la historia de Moisés y sus increíbles milagros puedan estar basados en hechos históricos y científicos. ¿Cuáles son las explicaciones científicas para esta historia bíblica de milagros? Para investigar esta cuestión debemos empezar con el único texto que existe: el libro del Éxodo en la Biblia hebrea. La historia comienza con el pueblo hebreo esclavizado en Egipto. La Biblia no ofrece ninguna fecha para este período. Al examinar la arqueología egipcia no se halla mención alguna a esclavos hebreos. Sin embargo, hay un elemento de prueba que puede establecer un marco temporal para la historia de Moisés y el Éxodo. Algunos mantienen que esa prueba se halla en el Museo Egipcio de El Cairo. Y es la evidencia tangible que puede demostrar que esta historia épica es verdadera. Esta tabla de piedra se llama la Estela de Merneptah y recibe su nombre de un faraón que gobernó Egipto entre 1224 y 1211 a.C. La estela se recrea en las múltiples conquistas del faraón. Hay una frase clave escrita en jeroglíficos al pie de esta tabla de 3 metros. Una asombrosa inscripción que dice: Israel está devastado. Hay unanimidad al considerar que esta es la primera mención de la palabra Israel. Por supuesto, ellos siempre dicen que lo destruyeron por completo, pero eso no significa que dejase de existir. Lo que hace es demostrar que los hebreos estaban en la tierra de Israel en aquel momento. Al comparar los frisos cronológicos de Egipto y de la Biblia, la fecha del Éxodo empieza a emerger. La Biblia afirma que Israel se fundó 40 años después de los sucesos descritos en el libro del Éxodo. Si la estela es correcta, establece que los hebreos estaban viviendo en la tierra prometida, la tierra de Israel, en 1211 a.C. Por tanto, el Éxodo tuvo que producirse antes de esa fecha. No hay más menciones a Israel o a los esclavos hebreos en las crónicas egipcias. Tampoco la Biblia da el nombre del faraón que gobernaba Egipto en tiempos de Moisés. Pero lo que sí nos dice la Biblia es lo que estaban haciendo los hebreos en Egipto. Y esto podría darnos la clave que nos permita descubrir más pruebas. El libro del Génesis dice: construyeron para el faraón las preciosas ciudades de Pitum y Ramsés. ¿Pueden encontrarse estas dos ciudades en concreto? De ser así, su existencia aportaría más pruebas de la esclavitud hebrea y del Éxodo.
Recientes excavaciones en Egipto han descubierto el palacio de un faraón con enormes estatuas en el yacimiento de la actual ciudad moderna de Cantir. Los antiguos jeroglíficos la denominan la ciudad de Ramsés, Pi Ramsés, el mismo nombre de la ciudad construida por los hebreos en la Biblia. Los arqueólogos creen que la ciudad se construyó en torno a 1280 a.C. ¿Fueron estas mismas piedras colocadas por los esclavos hebreos del Éxodo? Si esta es ciertamente la ciudad mencionada en la Biblia, entonces podemos identificar con toda seguridad al faraón del Éxodo. El edificio principal era para Ramsés II, que probablemente empezó a reinar en torno a 1280 a.C. Por tanto, esto nos da un marco temporal para el Éxodo, que tuvo que ser entre la construcción de la ciudad de Ramsés en 1280 a.C. y la conquista de Israel por parte del faraón Merneptah en torno a 1211 a.C. Durante ese periodo, la Biblia dice que los egipcios comenzaron a temer una revuelta de esclavos, lo que les llevó a asesinar de forma rutinaria a todos los hijos varones de los esclavos hebreos, excepto a uno. La Biblia nos cuenta que Moisés era hijo de madre hebrea. Para salvar la vida de su hijo, la mujer metió al niño en una cesta de papiro que colocó en aguas del Nilo. Por suerte, tanto la cesta como el bebé fueron encontrados por la hija del faraón. La Biblia dice: ella lo adoptó como hijo suyo, además le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. En hebreo, la palabra Moisés significa algo así como sacar. Y es lo que refleja que la hija del faraón sacara a Moisés de la cuna entre las espadañas. Pero puede que el nombre de Moisés aporte otra prueba para la historia de este relato, dado que Moisés no es claramente un nombre hebreo. La palabra Moisés en realidad significa hijo de en egipcio. Por ejemplo, tenemos a Ramsés, que es Ra Moisés, el hijo de Ra, el hijo del dios Sol. También está Tut Moisés, el hijo de Tut, el dios de la sabiduría. Una manera de interpretarlo es que le pusieron el nombre de uno de los dioses egipcios, pero en cuanto se convirtió en creyente del único y verdadero Dios de Israel, se desprendió de ese nombre y se quedó como Moisés, solo Moisés. Cuando se hizo adulto, Moisés presenció cómo sus hermanos hebreos eran esclavizados por sus amos egipcios. La Biblia nos cuenta que cuando Moisés vio a un amo egipcio golpear y matar a un hebreo, decidió vengarse y matar al hombre. Este acto temerario no solo cambió su vida, sino que configuró el destino de todo un pueblo. La Biblia dice que Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madián. El emplazamiento real de Madián es un misterio, pero fue aquí donde Moisés tuvo supuestamente su primer encuentro personal con Dios. En el libro del Éxodo, Moisés huyó de Egipto tras matar a un cruel dueño de esclavos. Según las Escrituras, Moisés buscó refugio en la tierra de Madián. La ubicación exacta de Madián no se deja clara. Los académicos han situado Madián en algún lugar de la península del Sinaí, en Egipto. La Biblia dice: el ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. La zarza ardiente es una imagen extraña de Dios. Tan extraña y específica que algunos científicos creen que podría tener cierta base real. Los arbustos no se incendian espontáneamente, excepto en ciertos sitios.
Si hay una chimenea volcánica debajo de un arbusto normal, el gas caliente asciende y el arbusto se incendia. Las chimeneas volcánicas son pequeñas fisuras en la superficie de las zonas con actividad volcánica. Emiten muchísimo calor y gases inflamables, tan calientes como para hacer que un arbusto cercano entre en combustión. De hecho, la Biblia dice que el arbusto se quemó, pero no se consumió. Solo hay un arbusto en la zona de Egipto que encaje con esta descripción. Esto es una acacia. Si debajo hubiese una chimenea volcánica por la que saliesen gases, estos se inflamarían y arderían a través del arbusto. Para probar la teoría, nuestros productores aplicaron un soplete de propano a una acacia árabe. Por encima de los 1100 grados, la llama es invisible. Aparentemente sin motivo, el arbusto arde. Su tronco se va convirtiendo lentamente en carbón. Arde, pero no se consume, tal y como describe la Biblia. Si el arbusto ardiente es el resultado de una chimenea volcánica, esto nos proporciona una ubicación de la misteriosa tierra de Madián. Ni Egipto ni la cercana península del Sinaí son zonas con actividad volcánica. Los volcanes más cercanos están aquí, en la cordillera del Gran Rift, en Arabia Saudí. Puede que esta sea la ubicación de Madián y del arbusto ardiente. La ubicación es importante porque Moisés la recordará cuando conduzca a su pueblo a la libertad. Cuando Dios habla desde el arbusto ardiente, le dice a Moisés que regrese a Egipto para conducir a los hebreos esclavizados hacia la libertad. Moisés regresa a su tierra de nacimiento, donde se acerca al faraón y le dice: «Deja salir a mi pueblo». El faraón se niega y Dios dice: «Enviaré plagas sobre Egipto. Después os dejará marchar de aquí, es decir, os echará a todos de aquí». 10 plagas: sangre, ranas, mosquitos, moscas, peste, llagas, granizo, langostas, oscuridad y muerte. 10 acontecimientos devastadores que trajeron el horror y la muerte al país. Algunos científicos sugieren que las 10 plagas son algo más que una simple enumeración literaria del alcance de la ira de Dios, y que describen con precisión científica fenómenos naturales. Cada una de las plagas tuvo básicamente un efecto cascada. Cada plaga puso la bola de nieve a rodar pendiente abajo, por así decirlo. El clímax llegó con la 10ª plaga. En la Biblia las plagas comienzan así: el río se convertirá en sangre. Según el Éxodo, el río Nilo se tiñó de rojo sangre durante 7 largos días, matando a todos los seres vivos que hubiera en el agua. ¿Puede la ciencia explicar esta misteriosa primera plaga? La marea roja es bien conocida en todo el mundo. Sucede en años alternos en algún lugar del planeta. Las mareas rojas se producen en los ríos y en los océanos cuando las algas verdes se acumulan y florecen, volviéndose rojas. Luego liberan una potente toxina. Para que las algas se vuelvan rojas, tiene que haber altas temperaturas y niveles elevados de nutrientes en el agua. La floración del alga no solo libera toxinas, sino que también disuelve el oxígeno del agua, lo cual desemboca en enormes masacres de peces, justo como afirma la Biblia. Por ello, cualquier animal capaz de huir del río tóxico lo hace. Esto nos lleva a la segunda plaga: ranas. En Egipto, millones de ranas del río Nilo salen del agua y pululan por la tierra. La Biblia dice: el río hervirá de ranas, que saldrán y se meterán en tu palacio. Al no encontrar qué comer, las ranas murieron rápido, provocando las 2 plagas siguientes:
Según la Biblia, los mosquitos atacaban a hombres y animales. Los mosquitos son molestos, pero los científicos creen que acabarían resultando mortales. Pero con la cuarta plaga Dios dice: yo enviaré moscas sobre ti, sobre tus funcionarios y tu gente. Pero nuestros expertos dicen que no eran moscas comunes, sino tábanos. Hay una mosca que se habría manifestado en enjambres y habría surgido en masa de haber habido vegetación podrida, peces muertos o sapos. Y esa mosca es el tábano. Los tábanos muerden con unas pinzas como de cirujano que provocan una herida abierta que deja el cuerpo expuesto a las infecciones. Y entonces la quinta plaga se convirtió en letal. La Biblia afirma: los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas sufrirán una peste muy grave. La mortífera plaga del ganado fue el resultado de un virus patógeno propagado por las picaduras de los mosquitos de la segunda plaga. El virus se llama lengua azul. Se llama lengua azul porque se les encharcan los pulmones. No les llega oxígeno, se les pone la lengua azul y mueren. En la sexta plaga, las moscas contagian la enfermedad a los humanos. La Biblia señala: se producirán llagas en todos los hombres y animales. Las llagas, heridas cutáneas infectadas y llenas de pus pueden ser el resultado de las picaduras profundas y heridas abiertas provocadas por tábanos portadores de enfermedades. Hemos demostrado que es posible que las primeras 6 plagas estén interconectadas. Pero ese no fue el fin del terror. La séptima plaga surge de la nada. Una tormenta de granizo de enorme magnitud. La Biblia la llama la peor tormenta en la tierra de Egipto. Aunque sean inusuales en el árido norte de África, se sabe que han caído tormentas de granizo que han devastado los campos de trigo y cebada de Egipto. Este cambio repentino a un tiempo frío y húmedo en un clima tan cálido creó las condiciones ideales para una súbita eclosión de huevos de insecto, lo que condujo a la octava plaga. Las langostas. Al igual que hacen hoy, hace 3000 años en Egipto, las voraces langostas del desierto o Schistocerca gregaria se comieron todos los cultivos, provocando rápidamente la hambruna. La novena plaga es aterradora y no parece estar conectada con las otras. La Biblia dice que Dios envía 3 días de oscuridad. ¿Es una señal de la ira de Dios? ¿Un presagio de la maldición inminente o hay una explicación científica? Con toda seguridad es un simún, una tormenta de polvo. Las de primavera son muy comunes en Oriente Medio. El simún es una tormenta con vientos de 140 kilómetros por hora que levanta la suficiente arena como para tapar el sol. Puede durar un día o 2. Pero esta duró 3 días como resultado de la destrucción de cultivos y de la capa de tierra dejada por las langostas. Los campos devastados pudieron crear el suficiente polvo y arena para hacer que la tormenta durase 3 aterradores días. Los egipcios todavía tenían que enfrentarse a otra plaga más. Peor que todas las que habían llegado antes. Conforme se describe en la Biblia, la 10ª plaga es la más desconcertante. La Biblia dice: morirá el primogénito de cada familia egipcia y todas las primeras crías de los animales. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Fue la mano de Dios o un fenómeno natural? En la historia del Éxodo que narra la Biblia, Dios envía 10 plagas a Egipto. Los científicos creen que estas plagas podrían ser desastres naturales interconectados.
desde el río de sangre hasta la plaga de las llagas. Conforme se describe en la Biblia, la 10ª plaga es la más desconcertante. La Biblia dice: morirá el primogénito de cada familia egipcia y todas las primeras crías de los animales. Para mí, de las 10 plagas, la más difícil de explicar científicamente es la 10ª. La muerte selectiva de únicamente los primogénitos egipcios y de los animales más viejos o más dominantes. Pero la muerte de los primogénitos puede explicarse científicamente. El epidemiólogo John Marr ha estudiado el texto de la Biblia y explorado los fenómenos de las 10 plagas. Como si fuera un detective de homicidios, Marr ha examinado las pruebas y ha concluido que el asesino estaba oculto en los alimentos. Porque las 9 plagas anteriores habían devastado los cultivos egipcios. Los peces estaban muertos y no se podían consumir. Los animales estaban o bien enfermos o bien muertos. Los egipcios se estaban quedando sin comida. Y de repente se encontraron con la destrucción de su cosecha de primavera. El granizo y las langostas destruyeron los cultivos de un año entero. Esto obligó a los egipcios a coger toda la comida que les quedaba y almacenarla bajo tierra. Este grano almacenado podría haber sido la causa de la 10ª plaga. Para demostrarlo, el Dr. Marr nos lleva a las colinas de Virginia con un bidón de maíz y un alambique para destilar aguardiente casero. Esto es un alambique para hacer licor casero. Es una antigua y honorable tradición el utilizar levadura, que es un hongo, para convertir el maíz en alcohol. Aquí tenemos pasta de maíz fermentando en un entorno controlado. Se convierte en líquido y obtienes el licor casero de Virginia. La fermentación controlada del hongo produce alcohol, pero si el hongo no está controlado, puede convertirse en letal. Puede que fuera una contaminación fúngica del grano almacenado bajo tierra, que se contaminara con agua y con las heces de las langostas. Al enterrarlo con arena, se queda cociendo, fermentando y produciendo un veneno potentísimo llamado micotoxina. Las micotoxinas son hongos microscópicos que proliferan con rapidez y son extremadamente tóxicos. Hay varias micotoxinas que pueden destruir el sistema inmunológico. Pueden destruir los órganos generadores de sangre, el hígado, los riñones. Incluso en pequeñas cantidades pueden provocar enfermedades y la muerte. Los 3 días de oscuridad de la 9ª plaga podrían haber dado a las micotoxinas el tiempo suficiente para infectar solo las capas superiores del grano de los almacenes subterráneos. Si se ingieren o incluso si se inhalan, pueden matar a alguien en una sola noche. Pero esto no explica por qué la plaga mató solo a los primogénitos y a las primeras crías de los animales. Marr cree que la respuesta se encuentra en una antigua costumbre. En Egipto y en otros países de Oriente Medio existe la costumbre de dar doble ración de comida al primogénito. Las sociedades tradicionales alimentan al primogénito primero para proteger el futuro de la familia. Lo mismo sucede con los animales dominantes. Cualquiera que viva en o cerca de una granja sabrá que cuando llegan los caballos, las vacas o los cerdos, el que come primero es el más grande, el más dominante. Por tanto, si los egipcios sacaron grano para alimentar a los animales, sería el mayor, el más fuerte, el que moriría. Según esta teoría, solo la capa superior del grano almacenado estaba infectada de micotoxinas. Con esta capa se alimentó a los primogénitos, mientras que el resto de la población comió el grano situado en la parte inferior de los recipientes. Los que comieron primero murieron, los demás sobrevivieron.
Los esclavos hebreos se alojaban a kilómetros de los palacios egipcios, en una zona que la Biblia denomina la tierra del Gosén. Esta fue la clave para que sobrevivieran a las plagas. Estos desastres, incluso la infección del grano almacenado, no habría afectado a las chabolas de los esclavos fuera de las ciudades egipcias. Las 10 plagas, desde el río de sangre hasta las muertes en cada familia, pasando por la destrucción de las cosechas, destrozaron a los egipcios. El faraón cedió a los insistentes ruegos de Moisés y dejó marchar a su pueblo. La pregunta es, ¿en qué dirección partieron Moisés y el pueblo de Israel? En mi ruta, los israelitas saldrían de Egipto y entrarían en la península del Sinaí. El doctor Colin Humphreys y el doctor Peter Williams de la Universidad de Cambridge han estudiado cientos de mapas antiguos en busca de esta ruta sagrada. Como sabemos, el libro del Éxodo dice que el punto de partida fue el sitio donde el faraón tenía su palacio, un lugar llamado Ramsés. Ya hemos localizado la ciudad bíblica de Ramsés aquí, en las ruinas que los arqueólogos llaman Cantir. Pero para desvelar la ruta del Éxodo, debemos volver al texto bíblico. Dios ordena a Moisés que conduzca a su pueblo hasta la montaña de Dios, el monte Sinaí. Pero antes de llegar, la Biblia dice que los hebreos se encontraron con el obstáculo del Mar Rojo. El punto del Mar Rojo más cercano a la ciudad de Pi Ramsés está aquí, cerca de lo que hoy es el Canal de Suez. Por su cercanía se ha considerado que es aquí donde sucedió el milagro en el cual Moisés divide el Mar Rojo. Para nuestros expertos, la explicación de los últimos 3000 años está equivocada. Un problema importante es que en la época de Ramsés II, Egipto controlaba la península del Sinaí. Allí seguirían bajo su control. Dios le había dicho a Moisés que condujera a su pueblo a la libertad más allá de las fronteras de Egipto. Humphreys cree que la ruta del Éxodo debe ser por tanto diferente. Ello nos da un mapa muy distinto de la Biblia. Por tanto, para salir de Egipto, debían atravesar la península lo antes posible. Por ello, creo que pasaron por aquí y cruzaron directamente al Golfo de Aqaba. En vez de atravesar el Mar Rojo a 80 kilómetros de la ciudad del faraón, Humphreys cree que Moisés y los hebreos llegaron al Mar Rojo en Aqaba, 480 kilómetros al este. Hay otra razón para esta conclusión basada en los primeros viajes de Moisés. El objetivo de Moisés es llegar a su antigua casa, donde había oído la voz de Dios, Madián, en lo que actualmente es Arabia Saudí. Pero cuando los hebreos llegan a la costa, la Biblia dice que el ejército del faraón los alcanza. Entonces Moisés extendió la mano y el Mar Rojo se abrió en dos. ¿Podría haber algo de verdad en este tremendo efecto especial bíblico? Algunos científicos creen que podría haber sucedido si se dieran las condiciones adecuadas. La clave para resolver este rompecabezas de la antigüedad reside en la descripción bíblica del increíble suceso. El libro del Éxodo dice: «Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas». Para nosotros eso fue, si no una prueba, sí un punto de apoyo de la teoría de que la división fuera provocada por el viento. El oceanógrafo Doronov sugiere que la división del Mar Rojo no fue un milagro instantáneo, sino un infrecuente fenómeno climático llamado repulsa de viento. Pueden ver en la pantalla la animación de una repulsa de viento. Es un fenómeno que tiene lugar en aguas poco profundas. Pueden ver que el viento sopla de la costa hacia el agua.
Si el viento es lo suficientemente fuerte y el golfo es lo suficientemente poco profundo, puede hacer bajar tanto el agua que las crestas submarinas quedan al descubierto. Y ha llegado el momento de poner a prueba la teoría de la repulsa de viento. En la Universidad Estatal de Florida, Knopf y su entregado equipo de técnicos han construido un tanque gigante y lo han rellenado con agua salada adecuadamente teñida de rojo. En este experimento a escala, el viento lo genera una aspiradora de tamaño industrial. La hipótesis de las crestas de Knopf está representada por una pieza curva de acrílico. Por tanto, el viento sopla y pueden ver que esencialmente lo que hace es retirar el agua de la cresta. Pueden ver que hay aquí una parte en la que casi no hay agua. En la historia, los hebreos cruzaron el Mar Rojo cuando la cresta quedó al descubierto así. Muy bien, ¿ahora lo pueden apagar? Van a ver lo que pasa ahora cuando no hay viento. El agua va a regresar a su sitio. El experimento de laboratorio es un éxito. Demuestra que en teoría la repulsa de viento puede dividir el agua. Pero esta teoría depende por completo de encontrar una cresta submarina en el Mar Rojo. Por ahora nuestra investigación sugiere que Moisés y los hebreos huyeron de Egipto atravesando la península del Sinaí y llegando al Mar Rojo en lo que hoy es el Golfo de Aqaba. Hoy en día Aqaba es un moderno destino turístico compartido por los países de Israel, Jordania y Egipto. La topografía submarina muestra que no existen crestas ocultas, pero hace 3000 años las condiciones eran muy diferentes. Sabemos que hace 2000 años las aguas del Golfo de Aqaba llegaban hasta 180 metros más allá de la costa actual. Y lo sabemos porque había una ciudad romana llamada Eilat. Y la literatura romana nos dice que Eilat era un puerto situado al inicio del Golfo. Ahora Eilat está a 180 metros del inicio del Golfo. Si nos remontamos al Éxodo hace 3000 años, tal vez llegase a otros 90 metros más allá. Cuando la animación por ordenador reconstruye la línea costera de Aqaba en 1250 a.C., las crestas que ahora están en la costa aparecen sumergidas. La línea costera moderna habría sido una cresta sumergida hace 3000 años. Si el Mar Rojo se dividió, podría haber sido justo aquí. Creo que este tremendo suceso se produjo a unos 180 metros de la costa actual del Golfo de Aqaba, un lugar propicio para la repulsa de viento. Pero el Dr. Knopf quería comprobar si su teoría se sostiene en aguas reales. Ha llegado el momento de elevar la apuesta y llevar el experimento de laboratorio a la costa. En el Golfo de México, en la costa de Florida, Doron Knopf ha diseñado un experimento único que probará su teoría de la repulsa de viento a una escala mayor. Si este experimento se salda con éxito, puede probar que es cierto que el Mar Rojo se dividió justo como cuenta la Biblia. Estamos en el laboratorio marino de la Universidad Estatal de Florida, que es lo que tengo detrás. Vamos a intentar demostrar cómo pudo haberse dividido el Mar Rojo. Hidrodeslizadores con potentes hélices soplarán a una velocidad aproximada de 160 km por hora. Son las condiciones ideales para una repulsa de viento. El Golfo proporciona dinámicas de fluidos del mundo real, como masa, presión del aire y condiciones costeras que no pueden replicarse en un tanque de material acrílico. Las hélices soplan directamente hacia el Golfo. El experimento a escala es un éxito, lo cual revela que si el viento sopla fuerte y durante el tiempo suficiente, puede dividir el océano, dejando al descubierto un puente de tierra. Pero la Biblia también nos dice que cuando el viento dejó de soplar, los muros de agua se derrumbaron
y ahogaron al ejército del faraón. Cuando nuestro equipo interrumpe el viento, vemos lo que probablemente pasó en realidad hace 3000 años. El agua va a volver a su sitio. Y cuando vuelva lo va a hacer a toda velocidad, con una fuerza análoga a la de un camión circulando a 60 u 80 kilómetros por hora que atropellara un cuerpo estático. La Biblia dice que después de que Moisés y su pueblo cruzaran el Mar Rojo, tenían una última meta: la montaña de Dios. ¿Pueden nuestros expertos descubrir la verdadera montaña? ¿Donde Moisés habló con Dios y recibió los 10 mandamientos? Hay un último misterio en el relato del Éxodo bíblico. Tras cruzar el Mar Rojo, Moisés conduce a su pueblo al Sinaí, la montaña de Dios, donde recibe los 10 mandamientos. Hay una montaña llamada Sinaí que existe en la península del mismo nombre en Egipto. Propuesta como la montaña bíblica en el siglo IV, su pico recibe a miles de peregrinos que la visitan cada año. Sin embargo, si nuestra teoría es correcta, este pico no puede ser la montaña donde Moisés recibió las tablas de la ley. Si el pueblo elegido atravesó el Mar Rojo en Acaba y no en Suez, habrían dejado este monte a 240 kilómetros a sus espaldas. ¿Dónde está el verdadero monte Sinaí? El libro del Éxodo nos da una pista cuando Moisés y los hebreos siguen las señales de Dios. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Los doctores Colin Humphreys y Peter Williams de la Universidad de Cambridge han explorado las diferentes explicaciones posibles y creen que esta extraña descripción es un retrato simple pero exacto de un único fenómeno natural: un volcán. Durante el día lo que ves son espesas nubes de humo que surgen del volcán. Por la noche lo que ves son las llamas. Tiene sentido que fuese un volcán. No hay volcanes en activo en la península del Sinaí, pero hay varios en Arabia Saudí, cerca del lugar propuesto de la travesía por Acaba. ¿Pero podemos ubicar el verdadero volcán de Moisés? La propia Biblia parece dar indicaciones concretas. Si coges esto, hay un viaje de 10 días. Humphreys y Williams han revisado mapas antiguos que creen que les ofrecen pistas que les llevarán a la montaña de Dios. Les ayuda un mapa verbal que parece estar codificado en las palabras de la propia Biblia, en el libro del Deuteronomio. Creo que la clave de donde se halla el monte Sinaí está en una afirmación del primer capítulo del Deuteronomio que dice que está a 11 días de viaje desde un lugar llamado Kadesh Barnea. En una jornada normal, un peregrino recorre unos 60 kilómetros, lo cual nos da la cifra de 660 kilómetros. La ciudad de Kadesh Barnea aparece en varios mapas antiguos. En un radio de 700 kilómetros solo hay un volcán lo suficientemente grande y activo como para crear una columna de humo que los hebreos pudieran ver y seguir desde muchos kilómetros de distancia. Se llama Monte Beder. Cuando Moisés recibe las tablas de la ley en la montaña, la Biblia dice: el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Una erupción digna de asombro que solo podría proceder de un volcán en activo. Si aceptamos que el monte Sinaí fue un volcán, me parece que solo hay una solución. Esa montaña tiene que ser Beder.
Nuestros investigadores bíblicos han creado una sucesión de teorías con solidez científica que parecen corresponderse exactamente con las palabras de la Biblia. En Egipto hay una prueba sólida de que Israel existía en el 1211 a.C. La estela del faraón Merneptah describe su conquista de Israel al menos una generación después de que el éxodo tuviera lugar. ¿Existe alguna prueba del éxodo en la tierra prometida? Por sorprendente que parezca, nuestro equipo llegó a las ruinas de Tel Gezer, en el Israel actual, justo cuando los arqueólogos estaban desenterrando las pruebas físicas. La semana pasada descubrimos esta estructura monumental. Sabemos que es la muralla de la ciudad, la muralla exterior de Tel Gezer. Ha habido polémica sobre si data del siglo XIII a.C. o de la Edad de Hierro. Entre las ruinas de la muralla hay pruebas de batalla y conquista. Si la muralla data efectivamente del siglo XIII a.C., esto respaldaría las loas al faraón Merneptah en la estela de Egipto. Si fuese así, esta sería la muralla conquistada por Merneptah cuando llegó por esta tierra y conquistó Gezer. Entre las pruebas de antiguas batallas, la arqueología empieza a aportar un friso cronológico para los eventos de la Biblia. En torno al 1211 a.C., los hebreos ya se habían establecido en Israel, donde se habían asentado y construido ciudades amuralladas. Aquí fueron atacados en esta misma muralla por el faraón Merneptah. Por tanto, el éxodo tuvo que ser anterior a esta fecha. Y no es coincidencia que Merneptah fuera precisamente hijo del faraón Ramsés II, cuya ciudad Pi-Ramsés fue construida por esclavos hebreos según la Biblia. Desde las 10 plagas de Egipto hasta la mismísima montaña de Dios, pasando por la división del Mar Rojo, los milagros del Éxodo pueden explicarse como fenómenos científicos, pero no por ello las historias son menos milagrosas. Cuando te pones a pensar en las penurias que tuvieron que pasar, llamaron desesperadamente a Dios desde lo más profundo de su ser y Dios les envió a su liberador. Es una historia estupenda. Pero puede que para los creyentes explicar la base científica de la Biblia la aleje de su verdadero sentido. El Éxodo es una historia que habla de un desamparado que, con fe y perseverancia, puede superar cualquier opresión y cualquier problema que se encuentre en la vida.